El invierno golpea varias provincias del país. Más de 48 horas de lluvia causan desbordamientos de ríos y dejan a cientos de familias afectadas. Las muertes violentas se triplican en todo el país. 244 homicidios se reportan tan solo en el primer mes del año. La policía encuentra un centro de acopio de droga y explosivos de alto poder en el norte de Guayaquil. Los delincuentes tenían cientos de tacos de pentolita. La justicia da 5 días de plazo para que Rafael Correa y demás sentenciados en el caso Sobornos paguen al Estado los gastos por la instalación de una placa en Carondelet. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Hola amigos, buenas noches. Los estragos del clima, ahora en primer plano. Balao, cantón de la provincia del Guayas, fue declarada en emergencia por el desbordamiento de su río, según lo confirmó el gobernador del Guayas, quien visitó esa población. Las intensas lluvias provocaron inundaciones y más de 300 familias resultaron afectadas por este fenómeno. José Carlos Alvarado viajó hasta esa población y nos trae el reporte. Invierno destructor. Los pobladores dicen que la lluvia se intensificó durante la noche y madrugada de este viernes. Sus calles se convirtieron en un brazo más del río Balao, afluente que cruza esta localidad de la provincia del Guayas. Ya con la luz del día se pudo ver la real afectación en Balao. Prácticamente todo el cantón padeció por el desbordamiento del río. Con baldes y escobas, moradores de varios sectores intentaron retirar el lodo que ingresó a sus viviendas. Algunos cuentan cuáles fueron las principales afectaciones. Dañaron refrigeradoras, cocinas, muebles, la cama, los colchones, todo. Los muros no pudieron contener el agua ni siquiera durante esta mañana. Mientras los autos y camionetas intentaban pasar por el agua, otros prefirieron navegar por el pueblo literalmente en canoa. El nivel del agua baja lentamente en los sectores más afectados del cantón Balao, como podemos observar, y por eso los moradores solicitan una ayuda urgente, sobre todo para adultos mayores y personas con discapacidad que han padecido por el desbordamiento del río. Nunca esperamos que después de casi 27 años nos pase esto del borde del río. Creo que es un plan de prevención que ha habido falta aquí. El alcalde Jonathan Molina señala que cerca de 300 familias resultaron afectadas e indica algunas acciones que se están tomando por esta emergencia. Hemos estado ayudando a evacuar, ¿no? Sacando sus cosas en canoa. Vamos a meter toda nuestra maquinaria y la prefectura también ya está viniendo con las maquinarias para poder de alguna otra manera contrarrestar lo que estamos atravesando en este momento. El EQ 911 mencionó que durante este año se han recibido 24 llamadas por inundaciones a escala nacional. Personal de varias instituciones llegaron a Balao para continuar con la limpieza, mientras esperan que el nivel del agua disminuya pronto. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos advierte que al menos 10 cantones de Guayas están en alerta por posibles inundaciones durante los próximos días. En Guayaquil y Durán, miles de familias fueron afectadas por las intensas lluvias de las últimas 24 horas. William Young recorrió algunos de los sectores más críticos. Adivinando dónde dar el siguiente paso. Así los habitantes de varias cooperativas de Durán trataron de salir de sus casas tras las intensas lluvias de las últimas horas. Pero hubo quienes se quedaron atrapados y tuvieron que refugiarse en las terrazas de sus viviendas. Algunos con el temor de caminar en medio de lagunas formadas por el agua estancada, otros desesperados porque las inundaciones destruyeron lo poco que tenían. Con el aguacero de anoche se me llenó mi casa. Aquí me da el agua, mi amigo. Qué barbaridad. Se me ha dañado muebles mojaditos.
refrigeradora mojadita. El agua del pozo séptico por los baños sale. Y no solo ocurrió en las zonas periféricas. En varias etapas de la Ciudadela El Recreo, las calles se convirtieron en ríos donde peatones y vehículos sortearon obstáculos para tratar de llegar a sus destinos. Todos los años es lo mismo y lo mismo y lo mismo y tenemos que vivir así. Un tema que puso en alerta a las autoridades locales que se reunieron para evaluar la situación. Allí determinaron que en las zonas críticas de Durán habitan unas 250,000 personas y el problema es más grave de lo que pensaban. Lamentablemente no va a haber ni relleno que aguante ni limpieza de canales que resista si no se draga el río. El principal afluente que recoge las aguas lluvias. Ha habido más de 16 horas de lluvia. Pero eso pasa todos los años. Todos los años, porque el río va a pasar siempre y nos vamos a inundar siempre hasta que el río no esté dragado. Y por eso analizan declarar a Durán en emergencia si el temporal no les da tregua. Mientras que en Guayaquil también hubo afectaciones. Monte Sinaí, un populoso sector del noroeste de la urbe, fue uno de los más golpeados. Cruzar de un lado a otro fue una travesía a la que no se acostumbran, aunque aseguran que cada año es lo mismo. Y en comunidades rurales de Daule también se sintieron los estragos del invierno. Fueron precipitaciones tan intensas que a los técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI también los sorprendió. Aseguran que fueron lluvias que sobrepasaron el récord histórico de enero. Lo cual vemos que solo en 2 o en 3 días ha llegado este caso a copar este valor histórico. Es decir, que en 72 horas llovió lo que debería llover en un mes. Por ahora el pronóstico indica que las lluvias serán igual de intensas, al menos durante este fin de semana. Invierno destructor. En otras noticias, el tribunal que ejecuta la sentencia del caso Sobornos dispuso más cobros de dinero encontrado en cuentas bancarias y que los 20 sentenciados, entre ellos el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, ex vicepresidente, cancelen el valor de la placa colocada en el Palacio de Carondelet. Tienen 5 días para pagar, nos dice Jacqueline Rodas. El 21 de diciembre de 2020 se colocó en el Palacio de Carondelet la placa ordenada en la sentencia del caso Sobornos, con los nombres de los 20 condenados y una frase que recuerda que los recursos públicos deben administrarse honradamente. Ahora el tribunal encargado de la ejecución forzosa de la reparación integral dispone que Rafael Correa, Jorge Glass, así como los exministros y empresarios sentenciados, devuelvan a la Procuraduría lo gastado. Ordenar a cada uno de los sentenciados que en el término de 5 días paguen al Estado ecuatoriano el valor por concepto de elaboración e instalación de la placa, que asciende a $448. El pago se realizará en efectivo en la cuenta corriente única del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, el tribunal dispuso recuperar dinero encontrado en una cuenta corriente en Ecuador a nombre del exsecretario jurídico Alexis Mera. En este caso, el Estado debe recuperar $14.7 millones en total. Hasta el momento ha recibido cerca de 2 millones por parte de 3 empresarios condenados que han pagado voluntariamente. Lo demás se intenta obtener embargando bienes y activos, proceso que está en curso. En la última providencia, los jueces también rechazan 2 pedidos presentados por el expresidente Rafael Correa para que se anule todo lo actuado por el Tribunal de Ejecución desde septiembre pasado y la revocatoria de su última providencia. Finalmente dan paso a la solicitud del sentenciado Alberto Hidalgo y fijan para la próxima semana una audiencia para resolver si le conceden o no la suspensión condicional de su pena. La prefectura de Pichincha quiere tener su propio mural que será conmemorativo del bicentenario de la batalla de Pichincha. Lo contrató por casi $500,000 con Pavel Egues, reconocido artista plástico del país, vinculado al correísmo. Francisco Garcés nos informa pormenores de este polémico contrato. En medio de una crisis sanitaria y económica, el gobierno de Pichincha contrató la elaboración de un mural conmemorativo del bicentenario. La intención es que por los 200 años de la batalla de Pichincha, la pared oriental del edificio de la institución se vista con el mural de más de 500 metros cuadrados.
El proceso inició en noviembre pasado y el Consejo Provincial invitó a Pavel Egues para que haga su oferta. Sin otras propuestas, el 10 de diciembre la prefectura le adjudicó el contrato por $480,000. Egues es parte de UNES, Cultura y Patrimonio, y fue miembro de la directiva de la Revolución Ciudadana, y en el gobierno de Rafael Correa fue beneficiario de varios contratos. El mayor de ellos fue el que firmó por invitación del Consejo de la Judicatura en 2012 para hacer murales en las unidades judiciales del país por $850,000. Una de sus obras más polémicas fue el mural denominado Un Grito a la Memoria, que está en el edificio que ocupó la fiscalía que dirigía Galo Chiriboga. Ese mural costó $300,000 y generó polémica porque contiene una imagen alusiva al expresidente León Febres Cordero. Y ahora Egues será el encargado del mural contratado por la prefectura a cargo de Paola Pavón, también de UNES. El arte y la cultura pueden expresarse ideológica y políticamente en la gama tan amplia de las doctrinas de la ideología del campo político. Aquello no me preocupa a mí, porque además Pavel Egues es una persona reconocida en el ambiente de la plástica y del arte. En todo caso, lo que me preocupa es que se haya logrado la participación del señor Egues, a lo mejor sin ninguna otra opción. El coordinador de la Comisión Anticorrupción destaca la valía de las expresiones artísticas para conmemorar el bicentenario, pero sugiere que estas obras sean coordinadas para que sus intenciones no se diluyan. Es indispensable la conformación de un Comité Nacional Recordatorio del Bicentenario. Con ello se impediría que determinadas autoridades locales o provinciales y a lo mejor cantonales y quizás hasta parroquiales se les ocurra hacer una especie de juegos pirotécnicos, insisto, para generar el alboroto necesario, la pre-campaña electoral y lo que es más grave, el dispendio de recursos que no corresponde en este momento. También sugiere que el mural pueda ser instalado en otra ubicación y no en una institución que tenga un carácter político. Intentamos una versión de Egues, pero no respondió su teléfono ni a los mensajes enviados. Las muertes violentas en este mes superaron casi 3 veces el número registrado en enero del 2021. Y en ese año la tasa de homicidios fue de casi el doble del 2020. El gobierno las atribuye al crimen organizado. Patricio Díaz nos cuenta que en Quito ya hay también una alerta. El cuerpo de una persona con rasgos de violencia se encontró en una de las principales autopistas de la capital. En Quito se prendieron las alarmas por la violencia de un homicidio. El cuerpo de un hombre fue hallado esta mañana en un costado de la avenida Simón Bolívar, al oriente de la ciudad, atado de manos y presuntamente con un disparo. Aparentemente de los 30 años, con signos de violencia. Aparentemente el ciudadano o el cadáver fue arrojado acá sobre la vía. No ocurrió el hecho delictivo acá en el lugar. Este hecho se suma a las muertes violentas que vive el país. Solo en lo que va de este mes son 244, casi el triple de lo que se registró en enero de 2021, 92. El analista en temas de seguridad Daniel Pontón recuerda que si bien la mayor parte de estos homicidios corresponden al crimen organizado, hay también otros factores. Como formas de resolver asuntos cotidianos, personales de las personas, por medio de la violencia criminal. Por ejemplo, conflictos amorosos, conflictos de deudas, litigios por tierras, etc. Pero la situación se viene agudizando desde el año pasado. Según las cifras oficiales, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes creció de 2019, que fue de 6,88, a 7,83 el 2020 y el 2021 a 14,06. Casi se duplicaron en el último año. En total hubo 2.496 muertes violentas. Los valores están sobre lo que se vivía antes de la pandemia y aunque se atribuye también al narcotráfico, esto devela deficiencias del Estado, dice Daniel Pontón. En la capacidad del Estado de controlar esos problemas, hay un enfrentamiento muy fuerte entre grupos criminales por el control del territorio, todo lo que tiene que ver cuestiones que son inherentes a ese mundo. El gobierno destaca que aunque hay, por ejemplo, una reducción del 30% de robos a domicilios, la actividad criminal volvió a su nivel prepandemia, pero con mayor énfasis en crímenes violentos.
es una de las justificaciones que incluyó el Ejecutivo para el proyecto de ley de seguridad integral que presentó esta semana a la Asamblea. Es difícil la situación, pero ciertamente el Estado tiene que demostrar eficiencia ahora para controlar estas olas de violencia. 3 presuntos narcotraficantes fueron detenidos con droga y un gran cargamento de explosivos capaz de afectar incluso a 4 cuadras. Merlin Ochoa nos informa que el hallazgo se dio en el sector de La Florida, una de las zonas en disputa en la ciudad de Guayaquil por la guerra entre bandas. Los narcos habían adecuado este carro para transportar cocaína. Los bloques estaban en varios compartimentos, pero los agentes al ingresar a la vivienda hallaron otro cargamento, en total 250 kilos de droga. En momentos en que se encontraban haciendo un seguimiento a un vehículo sospechoso y al ver la actitud evasiva, siguieron al mismo hasta este lugar donde los ocupantes procedieron a ingresar a este domicilio. Existen al momento 3 detenidos, 3 vehículos, una motocicleta. La casa está ubicada en La Florida, en el norte de Guayaquil, una de las zonas que se disputan las mafias. Dentro del inmueble funcionaba un centro de acopio de alcaloides y explosivos. Ahí los agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos hallaron 554 tacos de pentolita, 1000 metros de cordón detonante y 600 cápsulas explosivas. Este material explosivo son utilizados para poder realizar atentados, puede realizar cochebombas, puede perforar paredes, puedes abrir puertas. Según la policía, la cantidad de unidades decomisadas tienen un impacto devastador. Es decir, si detonan podrían destruir 4 cuadras a la redonda, con casas y edificios incluidos, ocasionando un agujero de 20 metros de profundidad. Son ingresados por vía ilegal, sí, por contrabando de explosivos. Los 3 detenidos no tienen antecedentes penales y son investigados por los delitos de tráfico de drogas y acopio de explosivos. Si luego de las investigaciones la justicia los identifica como responsables, podrían cumplir una pena de hasta 13 años de prisión. Aún se investiga a qué organización criminal pertenecen los cargamentos, pero información reservada indica que los explosivos iban a ser usados para atacar a los narcos rivales y hasta a los uniformados. Continuamos. Intensas lluvias y devastadoras inundaciones golpean el sudeste africano. Se trata de un fuerte temporal que ha causado más de 80 muertes. Deja miles de afectados en 3 países. La naturaleza se ha ensañado con miles de habitantes en el sudeste africano. La destrucción es masiva. Se debe a las lluvias que trajo la tormenta tropical Ana, que hace una semana azota con fuerza a Madagascar, Mozambique y Malawi. En Mozambique, un hombre se trepó a este árbol para escapar de una devastadora inundación. Asegura que estuvo más de 8 horas ahí hasta que un equipo de la Cruz Roja lo rescató en un bote. Fue llevado a un hospital donde se reunió con su familia, que huyó a tiempo después de que se desbordara un río. En el centro y el norte de ese país han muerto 20 personas, incluidos niños y ancianos. Hay más de 10.000 casas destruidas, así como puentes, escuelas, centros médicos y carreteras. Además, según datos de UNICEF, existen más de 45.000 personas afectadas que requieren de ayuda humanitaria. En la vecina nación de Malawi, las lluvias también dejan estragos y provocaron la muerte de otras 20 personas. El país ha sufrido un corte de energía a nivel nacional y en algunas áreas se ha declarado zona de desastre. Mientras que Madagascar se encuentra en estado de emergencia desde el jueves, tras reportar 48 muertos. Las víctimas fallecieron en deslizamientos de tierra y algunos edificios se derrumbaron. Más de 130.000 personas fueron obligadas a evacuar sus hogares e ir a refugios improvisados. Es así que la tormenta tropical Ana en total deja 88 muertos. Los trabajos de recuperación tras las fuertes lluvias siguen en curso. Paralelamente, la región se prepara ante la amenaza de otro temporal de magnitud similar para los próximos días.
El Ecuador tiene aún, en cuanto al COVID, aún tiene un promedio diario de más de 5.000 contagios de COVID-19. Médicos y especialistas consideran que la ola por Omicron aún se extenderá en el país unas 4 semanas más. Carla Delgado nos tiene un balance de la situación. La semana termina con un aumento sostenido de casos de COVID-19 en el país. En apenas 4 días, más de 23.000 personas se han contagiado, es decir, un promedio diario de 5.700 nuevos casos. Quito es la ciudad más afectada, con 2.700 casos cada día, seguida por Guayaquil, en donde al menos unas 1.000 personas contraen la enfermedad diariamente. Las consultas por COVID-19 en el sistema privado se han elevado durante esta semana. Ha habido un incremento bastante elevado de las consultas, principalmente de pacientes COVID, que pasamos de atender de aproximadamente 4 o 5 pacientes por día. Actualmente estamos atendiendo entre 15 y 25 pacientes por día de COVID. Entonces ha habido un incremento, te diría exponencial, 4 veces la cantidad de pacientes que estamos atendiendo por día de esta enfermedad prácticamente. Y contrario a lo que aseguraban las autoridades sanitarias, el flujo diario de pacientes contagiados hace notar que la ola por Omicron aún se extenderá por varias semanas. Así lo advierten los especialistas. En otras latitudes se ha visto que el impacto de Omicron dura entre 8 y 12 semanas. Entonces, apenas vamos 4 semanas de este impacto en América Latina y tendremos que ver cómo se sigue moviendo esta variante en nuestro país. Probablemente tengamos que aún seguir sufriendo el embate de Omicron este mes de febrero, probablemente. Coincide con el investigador Enrique Terán, quien afirma que esto dependerá del control efectivo de la autoridad y la corresponsabilidad ciudadana. Ejemplos como el del día de ayer sientan un mal precedente en términos de irrespeto e incumplimiento a las normas establecidas. Se hablaba de un 50% de aforo. Vimos públicamente que se sobrepasó sin lugar a dudas y eso le lleva a la gente entonces a tener reparos frente a otras restricciones que se ponen y que claro, se vuelve cada vez más difícil controlar. Desde que llegó el coronavirus al país, más de 707,000 personas se han infectado según cifras oficiales. Solo 2 provincias del país llegan al 90% de la vacunación contra el coronavirus, mientras hay otras que alcanzan el 60%. Las autoridades de salud analizan incrementar la cobertura en estas zonas del territorio nacional, como nos informa Bessie Granja. Es el vacunatorio ubicado en Mucholote, en el norte de Guayaquil. Pese a la intensa lluvia que cayó este viernes, llegaron ciudadanos para recibir su dosis de refuerzo contra el coronavirus. Se ha visto el cambio ya no nos da a los que les da el COVID, ya no les da con los mismos síntomas ya. Porque como yo me puse las 2 primeras, o sea, yo sé que me ha protegido bastante porque gracias a Dios no he tenido ese problema de gripe, no me ha dado tos. Asimismo, en otro punto de la ciudad, padres de familia acudieron con sus pequeños para vacunarlos. La rápida propagación de la variante Omicron en Guayaquil motiva a la población a recibir la inyección contra el coronavirus, lo que también generó un leve incremento en la cobertura de inoculación. Pero aún es baja, especialmente en menores de edad. En Guayaquil, las autoridades de salud incrementarán los puntos de inoculación para ampliar la cobertura. Vamos a poner puntos específicos para que los padres de familia puedan llevar a sus niños a mejorar este esquema de vacunación. Tenemos el 70% de niños cubiertos con 1 dosis aquí en Guayaquil y el 49% con 2 dosis. Sin embargo, hay localidades con menos población vacunada, como Morona, Santiago, Pastaza y Los Ríos. Un escenario distinto se evidencia en Carchi y Pichincha, provincias que registran más del 90%. A escala nacional, el 82% de la población ha recibido las 2 dosis, que representa 13.257.000 habitantes. En las zonas con menos gente inmunizada, las autoridades no descartan desplazar más brigadas de vacunación y así cerrar esas brechas.
El Ministerio de Salud invirtió más de $700.000 en adquisición de equipos tecnológicos para procesar más pruebas de COVID-19 y detectar nuevas variantes. La automatización de estas máquinas permite acelerar la entrega de resultados. Paul Romero con el informe. Uno de los modernos equipos llegó al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Izquieta Pérez de Quito, que ayudará a mejorar la capacidad de diagnóstico, secuenciación de variantes e investigación sobre el virus de COVID-19. En el Instituto Izquieta Pérez se analizan todos los exámenes remitidos por la Red de Salud Pública. A este lugar llegó la ministra de Salud, Jimena Garzón, para verificar su funcionamiento. Dijo que los equipos son totalmente automatizados, que no requieren de intervención humana y que los resultados son rápidos y confiables. Nos permite, por ejemplo, secuenciar más de 1.400 muestras en 24 horas. Nos permite además acortar el tiempo de secuenciamiento, que al momento se tarda aproximadamente entre 5 días y una semana a 3 días. La inversión del Estado es superior a los $700.000 y los equipos fueron destinados a las dependencias del instituto en Guayaquil, Cuenca, las ciudades más pobladas del Ecuador, en donde se acumulan las pruebas de COVID-19. Estamos teniendo un incremento bastante sostenido de Omicron. Hemos visto que 7 de 10 muestras son Omicron y 3 de 10 son de la variante Delta. Pero los modernos equipos no servirán únicamente para la secuenciación genómica y diagnósticos de COVID-19. También realizar investigación científica en cuanto a genotipificación, secuenciamiento genómica de bacterias, de otros tipos de virus, de otros tipos de organismos patológicos que podrían causar brotes. El control epidemiológico permitirá, según la ministra, tomar acciones inmediatas ante nuevas variantes que puedan aparecer en el país. Este fin de semana se prevé llegar al punto máximo de las exportaciones de flores por San Valentín. Sin embargo, Expoflores lamenta que 2.500 toneladas del producto no podrán ser enviadas por falta de vuelos. Fabiola Santana informa que en el aeropuerto de Quito ya se evidencia un embotellamiento de camiones que esperan descargar el producto. En el aeropuerto de Quito se evidencian largas filas de camiones. Trasladan las flores que serán exportadas en la época de San Valentín. Este fin de semana se prevé el pico de la temporada. Sin embargo, el problema no es el cuello de botella que se genera en este punto por la cancelación de vuelos por la pandemia, sino el que no se podrán exportar 2.500 toneladas de flores, principalmente a Estados Unidos y Europa. Expoflores ya calcula las pérdidas. Se esperaba un 30% más de demanda. La parte de producción, obviamente, hizo todos los preparativos. Así que eso va a ser unos 20 millones, entre 18 y 20 millones de dólares que no se van a vender. Esas 2.500 toneladas básicamente se van a hacer reciclaje. El problema logístico también preocupa a la Federación Ecuatoriana de Exportadores, pues San Valentín representa el 30% de la venta de flores del año y el otro 30% lo concentra el Día de la Mujer y de la Madre. Pero hasta entonces no creen que hayan cambios. Aun cuando llegasen a unos días después, ya no es útil para el momento de la venta. Entonces, eso se traduce directamente en una pérdida. Estos no serían los únicos productos afectados desde agosto pasado. En el caso particular del banano, se estimó que tendríamos una reducción del 4 o 5% del volumen. Parte de la solución sería el crear una cadena de costos logísticos más competitivos, dijo el vicepresidente ejecutivo del gremio. Esto implica hacer una radiografía de cuáles son los principales sobrecostos, tributos, impuestos que están recargando a la actividad. Con lo que concuerda el representante de Expoflores. De lo contrario, vamos a seguir perdiendo espacio. Nuestros competidores naturales en logística, que son, por ejemplo, Perú y Colombia, se están moviendo y se están moviendo muy rápido. Pero mientras se toman decisiones, los interesados continuarán pagando entre un 50 y 100% más del valor tradicional del flete de exportación o dejar de exportar por problemas logísticos.
Atención, hace pocos minutos un nuevo hecho violento se produjo en la provincia del Guayas. 2 hombres fueron asesinados con varios impactos de bala en el cantón Durán. Las víctimas se encontraban cerca de un taller de motos. Según testigos, un vehículo se acercó a las víctimas y desde allí se produjo el ataque con una ráfaga de disparos. El ataque armado ocurrió en el sector Abel Gilbert Pontón. La policía acudió al sitio para investigar este nuevo hecho de sangre. Inauguran en Guayaquil el segundo laboratorio de toxicología forense que hay en el país. Hasta estas instalaciones llegarán las muestras extraídas en asesinatos, decomisos de drogas y otros delitos. Importante herramienta para la policía. Melin Ochoa nos informa que los peritos tienen un promedio de 10 días para entregar resultados y así evitar que los casos queden en la impunidad. Con autoridades policiales, judiciales, de tránsito y peritos, se inauguró en Guayaquil el laboratorio de toxicología forense. Los equipos fueron donados por el Ministerio de Salud Pública. Aquí los expertos analizarán el tipo de droga con la que ha estado en contacto la víctima. ¿Permite en muertes violentas identificar qué? Sí, para diagnosticar si vamos a encontrar agentes tóxicos en la víctima. ¿Como droga? Sí, como droga, como efectos de analgésicos, escopolamina. Con los resultados que entregue el laboratorio, los agentes podrán tener una prueba material del delito para así conseguir una sentencia. Ante esta circunstancia, cualquier tipo de delito, una muerte violenta, un homicidio, de pronto un suicidio. Una vez que la muestra llega hasta este laboratorio, los científicos tienen mínimo 10 días para concluir la pericia toxicológica y así poderla entregar a las autoridades. En Ecuador solo había un laboratorio toxicológico en Quito, es decir que todas las pruebas del país debían ser enviadas a la capital. Con estas instalaciones se descentraliza el servicio. Participan peritos de policía en algunas áreas, como es la intervención en las escenas del crimen, la DINASET con la investigación, antinarcóticos. El laboratorio está dentro de las instalaciones en donde se concentran los servicios de medicina legal, ciencia forense y criminalística de la policía. Son pruebas que podrían permitir que un caso no quede en la impunidad. Invierno destructor. Retomamos la información de este invierno destructor. Así ha empezado. De acuerdo con la evaluación de daños del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, desde que inició la época lluviosa en octubre pasado y que ha recrudecido en los últimos días, la entidad reporta 459 viviendas afectadas, 46 de ellas quedaron destruidas, 102 sectores han sufrido inundaciones, 5 ríos se desbordaron. Manabí y los ríos de Guayas son las provincias más golpeadas por el invierno destructor que empieza pues a tomar fuerza. Vamos a la provincia de Manabí, que también resultó golpeada por las fuertes lluvias de las últimas horas. El cantón más afectado fue Manta. Bessie Granja con las imágenes. ¡Madre mía! ¡Vean el río Burro! Son imágenes captadas por habitantes de Manta, provincia de Manabí. Tras 8 horas de intensa lluvia, los ríos Burro y Manta aumentaron su caudal, con la amenaza de un desbordamiento. En ese cantón, más de 16 barrios se inundaron, por lo que el municipio activó brigadas para enfrentar la emergencia. Sin embargo, no son los únicos. La Pradera tiene Avenida 23 y Flavio Reyes, tienen Avenida de Circunvalación como 6 puntos, porque hay algunos que han evidenciado también deslizamiento de laderas. Los afectados buscaron la forma de evitar que el agua que anegaba las calles siga ingresando a sus casas. De todos los desperdicios que vienen se tapa y no puede drenar el agua con facilidad. Ya teníamos casi, como usted ve, señorita, hasta acá. Sí, tengo todo alzado, tengo que dormir donde los vecinos porque en realidad no puedo dormir en esa casa por el agua. Miren, esto es aquí mismo en Monterrey. En redes sociales circularon videos de las inundaciones en viviendas y barrios. Incluso una cancha de tenis de un club privado quedó cubierta de agua. Las lluvias también provocaron el desbordamiento de una quebrada. Una cerca de caña se desplomó. Como a las 5 de la mañana bajó. Siempre baja, lo que pasa es que este estero bajaba hacia allá, pero como se ha ido construyendo, viene corriendo hacia acá. Todo esto era un río.
Toda una vida sale cuando el invierno es duro, esto es demasiado. Según el Servicio de Gestión de Riesgos, en Manabí, las primeras incidencias del invierno se reportaron en esta ciudad. Además, las autoridades monitorean los sectores aledaños a los ríos. Mucha atención. Ecuavisa ha confirmado que esta tarde se produjo una rotura en al menos una tubería del oleoducto de crudos pesados en el sector de Piedra Fina en la provincia de Napo, zona afectada por la erosión del río Coca. Ahí está, a la vista, increíble cómo el petróleo se va y va a caer en los ríos. Al momento se desconocen las causas de este accidente o incidente, pero videos aficionados muestran un derrame de petróleo en ese sector, lo cual significa pérdida de dinero para el país. En nuestras emisiones del fin de semana ampliaremos esta información. Estén pendientes, por favor. Miren, el petróleo, ¿cómo se va?